Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Vamos a continuar con el epígrafe 6, introspección. Y este es uno de los epígrafes que yo personalmente considero que es una de las joyas de un curso de milagros por su exposición clara, sencilla y profunda de muchos de los fundamentos de esta información espiritual que nos revela Jesús. Pues bien, es un epígrafe largo y como me da la sensación de que nos vamos a entretener, estos 15 puntos espero hacerlos en tres sesiones. Va a merecer la pena. Sin más, en la página 254 del libro regular comenzamos. 7. Introspección. 1. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección. Si ha habido aprendizaje, los milagros, ya lo veíamos en los principios de los milagros, se producen de forma natural. Es decir, si ha habido aprendizaje, se manifiesta en lo externo, parte externa del milagro, el milagro interno, que es el cambio de mentalidad egoica a mentalidad divina. Entonces, si hay un cambio interno, causa se manifiesta en lo externo y tu vida cambia y tu vida se transforma y tu vida se vuelve mucho más armoniosa, compasiva, benevolente, empoderante, clara, confiable, segura de lo que era. Esa lista podía ser interminable de descriptores de lo que es la transformación de tu vida. En lo externo, milagros que suceden porque se ha producido el milagro interno. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección. Claro, se puede aprender lo que te lleva hacia el espíritu y lo que te lleva a la contra del espíritu. De hecho, ya sabéis que en el mundo se puede aprender de todo. Se puede aprender lo egoico y lo espiritual. Pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. El aprendizaje es invisible, no ves externamente el cambio que se ha producido en ti, pero ves la manifestación de ese cambio fuera de ti. Tú has cambiado, cambia todo a tu alrededor. Su generalización, fijaos, la evolución espiritual solo se va a producir cuando hay una generalización. Esto es un principio fundamental de la evolución espiritual. Generalizar horizontalmente, es decir, a todas las situaciones, no solo a una de las situaciones, dejando fuera las demás, y todo el tiempo verticalmente, en todo momento. Cuando generalizas el aprendizaje bajo la debida dirección, eso se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Aquí Jesús se refiere a ambos aspectos de la generalización, el horizontal a más situaciones y el vertical más frecuentemente. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. Claro, es uno de los aprendizajes más complejos y seguramente de los últimos en llegar en el camino de evolución espiritual. Tú dices, sí, bueno, hay cosas que pueden cambiar y otras que no van a cambiar. Pues bien, el fundamento, no hay grados de dificultad en los milagros, implica que cuando hay transformación interna, no hay nada externo que se resista. Lo que pasa que, como estamos en el mundo de los aspectos, grados e intervalos, tal como nos dice un curso de milagros, el grado de cambio interno va a reflejarse en unos mayores o menores cualitativa y cuantitativamente cambios externos. Según cambies internamente más o menos, cambiará todo externamente más o menos.
Entonces, el final de la generalización es comprender que no hay grados de dificultad en los milagros. Cuando aplicas en la práctica la acción de lo aprendido a todas las situaciones y en todo momento, ahí te das cuenta, claro, está cambiando todo, incluso lo que creía que no podía cambiar. Ahora reconozco que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. Habrás salido completamente del mundo de la ilusión, porque no le darás valor a lo que no lo tiene, no le darás valor a lo externo, sino solo a lo interno, porque te habrás dado cuenta de que todo lo externo es reflejo de lo interno. Por lo tanto, habrás comprendido cuál es el mundo real, el interno, y tendrás dominio sobre él, y será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro. ¿Dónde viene la integridad? La integridad viene de la asimilación completa. ¿De dónde viene la asimilación completa? De la comprensión profunda. ¿De dónde viene la comprensión profunda? De la aplicación práctica generalizada a toda situación horizontal, en todo momento vertical. Ahí viene la integración. La integración es automatización, en el buen sentido. Es decir, no me comporto de esta manera. Yo soy eso, no me puedo comportar de otra manera. Ahí viene la integración. Y eso se consigue en el camino que hemos dicho. En esta santa percepción te volverás íntegro, y por tu propia aceptación de la expiación, ésta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe, para que les des tu bendición. Bien, el ejemplo viviente de la divinidad andante. ¿Cuál es el ejemplo viviente de la divinidad andante? Por ejemplo, un Jesús de Nazaret, tal como nos ha llegado el relato, el mejor relato que tenemos a mi modo de ver de la vida de Jesús es el del libro de Urantia, hoy por hoy. Pues bien, ese es el ejemplo viviente de la divinidad andante, un Jesús que era la expiación en sí mismo, porque tenía integrado el deshacimiento del error completo en su percepción. Él lo que percibía era la realidad trascendente a las apariencias de las formas. Eso es la expiación, comprensión y deshacimiento del error. Él la tenía completamente integrada. En esta santa percepción te volverás íntegro y por tu propia aceptación de la expiación, acepto realmente que mi mentalidad se transforme de tal manera, milagro, que mi percepción de todo lo externo sea íntegra. La expiación con mayúsculas, comprender y deshacer el error de percepción. Esta, ¿cuál era la característica más notoria de Jesús? Que donde iba, iluminaba. Esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. A Jesús le llegaban los publicanos, las prostitutas, los leprosos, en fin, los pobres de espíritu en general. Y él irradiaba esa integridad y conseguía ser el ejemplo viviente que transformaba las mentalidades para aquellos que realmente estaban buscando esa verdad y esa transformación. La bendición de Dios mora en todos sus hijos con mayúsculas, tal como son creados los fractales de la fuente, las chispas divinas. Y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. El triángulo. Dios, tú, tus hermanos. Fijaos, la bendición de Dios mora en todos sus hijos, en ti y en los demás. Y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti.
es el triángulo de la unidad. 2. Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo. Todos tenemos nuestra función especial en la gran obra de teatro de la exploración por el espíritu de la limitación y del no ser, para obtener un contraste con lo que realmente es. Todos tenemos nuestro papelito, todos tenemos nuestra misión. Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo, porque hasta que no cambie la última conciencia, no se habrá conseguido el propósito final, colectivo, para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. Mundo redimido, todos tienen su papel, redimirse a sí mismos y, por lo tanto, comenzar la gran irradiación de la redención de todos los demás. No puedes ver lo invisible, mas si ves sus efectos, sabes que tiene que estar ahí. Lo espiritual no se ve, pero sí se ve los efectos en lo material de una mentalidad espiritual. Al percibir sus obras, reconoces su existencia. Y por lo que hace, te das cuenta de lo que es. Por sus obras les conoceréis. Tú no puedes ver tus propios puntos fuertes por esa estructura de la mente del personaje humano en el que hay un vértice pequeñito de consciencia relativa y absolutamente inconsistente, y luego todo el resto de la pirámide de inconsciencia. Tú no puedes ver tus puntos fuertes porque estás limitadísimo en el diseño de mentalidad de la experiencia humana, que es el que has planificado, consentido y adoptado voluntariamente en otros niveles. Tú no puedes ver como personaje humano tus puntos fuertes, pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitan para actuar. La evolución espiritual precisamente se produce porque se van apreciando los logros de esa evolución. Porque si no se apreciasen los logros, la gente abandonaría la espiritualidad y diría, me voy a lo material, porque yo con lo espiritual no avanzo. Pero sí, con lo espiritual avanzas. Y según vas avanzando, puedes tener cada vez mayor confianza en la existencia de los puntos fuertes resultantes de tu búsqueda espiritual a medida que te capacitan para actuar cada vez más. Y los resultados de tus acciones, tú los puedes ver. Los resultados sí los puedes ver. Los de tus mismas acciones. 3. El Espíritu Santo es invisible para los sentidos físicos, que son los elementos del diseño con los que hemos configurado estas experiencias. Para los sentidos físicos, el Espíritu Santo es invisible. Pero puedes ver los resultados de su presencia. Puedes ver los resultados de lo divino en el mundo. Ahora nos va a explicar Jesús cómo se hace eso, porque habrá gente que diga, yo no veo nada, solo veo maldad y solo veo cafres y, en fin, esto es una basura y tal y cual. Bueno, bien, ahora nos explicará Jesús cómo se ve cómo se ven los resultados de la presencia de la divinidad del Espíritu Santo y cómo te puedes dar cuenta viendo los resultados de que Él está ahí. Es claro que lo que Él te capacita para hacer no es de este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo las juzga. Cuando a alguien le preguntan, oye, esto del título de un curso de milagros no es un poco fuerte, como que un curso de milagros, los milagros de Jesús te refieres, pero si eso es un cuento y tal. Y entonces cuando uno empieza a estudiar un curso de milagros, se van dando cuenta y dicen, no, el milagro es una transformación de tu mentalidad. Lo que decíamos antes, transformando lo interno se transforma lo externo. Y entonces
te empiezas a dar cuenta de que tu vida se transforma y cambia, cosa que nunca antes había ocurrido en esa manera. Y te vas dando cuenta de que cambian cada vez más cosas que pensabas anteriormente que nunca podrían cambiar. Y es esto. Es claro que el Espíritu Santo, los niveles superiores de ti mismo, te capacita para hacer cosas que no son de este mundo. Claro, entonces dice, esto en un curso de milagros es una transformación, pero ¿se refiere a los milagros de Jesús? Es que los milagros de Jesús eran el aspecto externo de una mentalidad divina. Por eso dice aquí, es claro que el Espíritu Santo te capacita para hacer lo que no es de este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo las juzga. Cuando uno estudia un curso de milagros y lo aplica a espiritualidad profunda en general, a su vida diaria, se va dando cuenta cada vez más de que hay menos cosas que se escapen a la transformación externa debido a tu transformación interna. Y ahí entiendes, claro, es que si yo llegase al nivel de mentalidad divina que tenía Jesús, la transformación externa podría llegar al nivel de lo que ha trascendido a la historia como los milagros de Jesús. Las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa son trascendidas, pues lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer está claramente más allá de todas ellas. Y esto no es magia, esto es ciencia mucho más avanzada de la que tenemos actualmente. Esto es la física del espíritu, esto es la teoría de manifestación de la realidad a través de la manifestación de los pensamientos, conceptos, significados y valores como energía que en determinados niveles de diseño es densa. ¿Qué no va a poder cambiar el pensamiento si toda la realidad aparentemente física que nos rodea está generada por el espíritu? Por eso se violan todas las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa, se trascienden. Al percibir sus resultados, comprenderás dónde debe estar Él y sabrás por fin lo que Él es. El Espíritu Santo es invisible, el Espíritu es invisible. ¿Cómo me doy cuenta del Espíritu? Anda, viendo la transformación, que de otra manera no podría haberse producido si es que yo no hubiese asumido una mentalidad espiritual. Vamos al 4. Sí, vamos a hacer el 4 y el 5, porque si son 15, pues entre 3 que hemos dicho antes, si no me equivoco, pues sale a 5. Punto 4. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus manifestaciones. No puedes ver la intensidad del Espíritu en la mente de Jesús, pero sí puedes ver las manifestaciones de esa intensidad, los milagros, que vulneran las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa, que las trascienden. Claro, ¿qué es la materia sino pensamiento solidificado? Coagulado, diría Ramta. ¿Cómo no va a poder cambiar el pensamiento? Cualquier tipo de materia, siempre que llegue a un nivel de intensidad espiritual suficiente. Y a menos que las veas, las manifestaciones del espíritu, no te darás cuenta de que él está ahí. Claro, ahora empezamos con lo técnico. Ahora aquí Jesús se va a remangar y nos va a explicar. Esto es muy bonito, pero ¿cómo puedes ver las manifestaciones del espíritu? Ajá, porque ante un mismo suceso, una persona ve nada más que caos y otra persona ve amor y espíritu. ¿Y de qué depende? Ajá, vamos a entrar en lo técnico.
Lo técnico se desarrolla más adelante, pero Jesús ya lo está introduciendo. Esto es a través de la comprensión de la operativa de la mente humana y el bucle proyección-percepción. Fijaos, a menos que veas las manifestaciones del Espíritu, no te darás cuenta de que Él está ahí. Los milagros son sus testigos y hablan de su presencia. Bien, pero eso hay que verlo. Lo que tú no puedes ver únicamente cobra realidad para ti a través de los testigos que hablan en su favor. Correcto, el Espíritu es invisible, sé que está el Espíritu porque veo los resultados de su manifestación. Está aquí bien. Puedes cobrar conciencia, consciencia de lo que no ves. Y ello puede volverse increíblemente real para ti a medida que su presencia se ponga de manifiesto a través de ti. Bien, vale, puedo ver la presencia del Espíritu a través de sus manifestaciones, porque el Espíritu es invisible, entonces lo tengo que ver indirectamente en cómo se transforma mi realidad. ¿Y cómo lo voy a ver mejor? Lo puedo ver a través de los demás, pero a través de mí, fijaos qué maravilla. Darse cuenta de la existencia del Espíritu y de su acción a través de las manifestaciones que producen tus acciones como consecuencia de la transformación de tu mentalidad, de egoica a espiritual. Eso es a través de ti. Ello puede volverse increíblemente real para ti a medida que su presencia se ponga de manifiesto a través de ti. Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo, pues compartes su función. Te vas dando cuenta, oye, es que, en fin, a mí me resuena mucho esto de que el Espíritu se manifieste a través de mí. Ahora que entiendo que, aunque el Espíritu es invisible, se manifiesta y lo puede hacer a través mío, puedo entender que es que mi función precisamente aquí es esa, por cómo me siento cuando eso ocurre, cómo me siento cuando el Espíritu se manifiesta a través de mí. De ahí comprendo, esa es mi función, esa es mi misión. De la misma manera en que tu función en el cielo es crear, aquí en la tierra es curar. Bien, esto es en la terminología de un curso de milagros dado en 1970. Curar. En el cielo crear y aquí curar. Ahora los reveladores modernos, incluyendo el mismo Jesús en un curso de amor, nos dicen, es que tú puedes traer el espíritu a la tierra y cuando actúa a través de ti, es decir, cuando tú te conectas con el espíritu y por lo tanto representas esa conciencia espiritual o conciencia crística en tu devenir diario humano, entonces tú estás creando, traes el cielo a la tierra. ¿Qué es la nueva tierra sino aquella en la que se ha traído el cielo a la tierra? Y vas más allá de curar y creas. Terminología de los 70. En el cielo creas y aquí curas. ¿Por qué? Porque en el cielo creas conscientemente esto y aquello y lo otro. Y aquí creas inconscientemente. Por eso le dice Jesús, aquí curas. Porque no eres consciente de que estás creando, de que cuando estás conectado con tu esencia, creas cada vez más conscientemente. Hasta que adquieras esa consciencia, vamos a llamarle curar. Bien, es una cuestión de terminología. Dios comparte tu función contigo en el cielo y el Espíritu Santo comparte la suya contigo en la tierra. Esto es nada más que hablar en dos niveles. Lo que tú eres en el cielo, que es Dios, y lo que tú eres en la tierra, que es la experiencia humana. Es hablar de niveles.
Dios nivel cielo, Padre, Dios nivel tierra, inspiración del Espíritu, Espíritu Santo. Mientras sigas creyendo que tienes otras funciones, seguirás teniendo necesidad de corrección. Amigo, claro, el propósito. ¿Qué propósitos tiene la persona humana? Crecer, aprender, relacionarse, trabajar, procrear. Cuando uno entra en el camino espiritual de forma consciente y expresa, lo digo así porque todos estamos en el camino espiritual, solo que una minoría cada vez mayor estamos en el camino espiritual de forma consciente y expresa. Cuando estás en el camino espiritual expreso, es entonces cuando te das perfecta cuenta de que tras los propósitos del hombre en su periplo vital, que hemos estado diciendo, hay uno que es el fundamental y es el esencial, y es reconocerse a sí mismo y representarse cuando se ha reconocido en sí mismo, acabar siendo un humano divino, un Cristo andante. Y a eso se le llama el propósito unificado, porque abarca todos los demás propósitos con este propósito superior y encamina todo el resto de los propósitos a este propósito final, que es el reconocimiento de la naturaleza real, espiritual, divina de cada uno de nosotros. Mientras sigas creyendo que tienes otras funciones, no estás todavía en el propósito unificado, seguirás teniendo necesidad de corrección. ¿Para qué estamos aquí? Para experimentar, reconocernos desde el irreconocimiento absoluto del no ser hasta el conocimiento absoluto del ser. Para eso estamos aquí. Ese es el propósito de todo esto. Ese es el propósito fundamental que unifica a los demás. Esa es tu función real. Mientras sigas creyendo que tienes otras funciones secundarias o accesorias, seguirás teniendo necesidad de corrección. Pues dicha creencia, que tienes otras funciones que son importantes, ganar dinero y no sé qué, y comprarme un coche y una casa mejor y viajar mucho, mucho y comer muy bien y beber mucho vino y tener amigos de mi clase social con los que, en fin, compartir todo esto. Y mientras sigas pensando que tienes otras funciones que son diferentes a la función primordial, la que unifica a las demás, dice Jesús, seguirás teniendo necesidad de corrección, pues dicha creencia es la destrucción de la paz. No vas a estar en paz mientras no reconozcas tu propósito real, que unificará a todos los demás, porque habrá múltiples propósitos que además se contradigan entre sí y choquen unos con los otros. Cuando hay uno que ata y engloba como el anillo de poder que ata a los otros 9 anillos en la historia del Señor de los Anillos, cuando hay un propósito unificado que ata a todos los demás y los dirige en la misma dirección, ahí empieza la paz. Objetivo este que está en directa oposición al propósito del Espíritu Santo. Tú crees que tienes otras funciones, no reconoces el propósito unificado y entonces, pues, estás yendo en contra del camino de reconocerte a ti mismo, en directa oposición al propósito del Espíritu Santo. Acá al punto 4. Vamos con el 5 y terminamos. ¿Ves lo que esperas ver? Esta frase tiene mucha enjundia, es para enmarcar. Se escribe, se imprime en letras grandes en la impresora y se hace un marquito y se pone ahí en la pared. Ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Es decir, ¿por qué yo no veo la manifestación del Espíritu en el mundo?
¿Por qué solo veo maldad, injusticia, cafres y, en fin? Pues porque veo lo que espero ver y espero ver aquello que invito. Con lo cual, ¿qué estoy invitando a ver? ¿Qué espero ver? Hay un detonante que inicia el proceso de corregir tu percepción, que es la voluntad. Quiero ver las cosas de otra manera. Esto no se va a producir por arte de magia. Quiero ver las cosas de otra manera, por eso busco información, no me creo que el mundo sea lo único que hay, descubro la espiritualidad, me meto en ella, digo, esto es, mi voluntad se transforma en acción, empiezo un camino de transformación interior, quiero ver las cosas de otra manera y lo acabo consiguiendo porque llega a mí la información necesaria para esa transformación, pero tiene que haber un deseo, una voluntad, una acción dinámica en marcha y eso proviene de mi libre albedrío. Quiero esto, no me conformo con lo otro que he tenido hasta ahora, quiero otra cosa. Tu percepción es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. ¿La has pedido? Yo no veo lo mismo que tú, todo eso son tonterías. ¿Lo has pedido? ¿Has puesto en marcha, a partir de tu libre elección, una decisión y has emprendido el camino de esa decisión de buscar otra cosa diferente de lo que el mundo te ofrece? Tienes que pedirla. Si no lo pides, no lo ves, porque no lo esperas. Y ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? Porque una misma situación permite ver muchas cosas en ella. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver en cada situación? ¿Del ego o del espíritu? ¿De qué presencia quieres convencerte? Hay un punto de inicio, un detonador que es la voluntad. Yo quiero ver lo del espíritu. Pues creerás en aquello que manifiestes, lo que tú estés manifestando es lo que vas a creer, porque vas a tener intención de ver solo los aspectos que quieras ver. Pues creerás en aquello que manifiestes y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está adentro. Bucle, proyección, percepción. Yo proyecto fuera, manifiesto mi sistema de creencias interno, en su mayoría inconsciente. Si no hago nada por hacerlo consciente y modificarlo, pues proyecto el resultado de mis creencias fuera. Y cuando lo veo fuera, digo, ah, ¿ves? Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Percibo y refuerzo ese sistema de creencias. Es el bucle proyección-percepción. ¿Cómo invito al cambio de ese bucle percepción-proyección? Proyección-percepción. Proyección hacia afuera, percepción desde fuera. ¿Cómo invito al cambio? Tiene que haber una decisión. La primera decisión puede incluso no saber a dónde encaminarse. Tiene que haber algo más de lo que muestra este mundo. Tiene que haber algo más. Quiero descubrir qué más hay, porque sospecho que hay algo más. Pues creerás en aquello que manifiestes, proyección, tal como contemples, percepción, lo que está fuera. Asimismo, verás lo que está adentro. Ratificarás tu creencia interna. ¿Cómo se rompe el bucle proyección-percepción? Con una decisión y una acción. En tu mente hay dos maneras de contemplar el mundo y tu percepción reflejará el asesoramiento que hayas elegido. Un mundo científico, materialista, reduccionista y determinista o un mundo espiritual que trasciende toda esa limitación de la otra visión. Punto 5 terminado. Vamos a dejarlo aquí. La siguiente sesión intentaremos hacer del 6 al 10 y la tercera del 11 al 15. Hasta entonces,
prospector.